Ahí está. Bueno, en este módulo vamos a hablar de neurodiversidad y lo que habla, bueno, ya de diversidad conocemos a qué se debe, ¿no? Pero cuando le agregamos neuro, estamos hablando del campo neurológico, ¿no? De la diversidad desde esta área. Este término fue concebido por la comunidad autista, ¿sí? Y se utilizaba y se utiliza para hablar de qué pasa con los diferentes procesos a nivel neurocerebral, ¿no? Que son todos diferentes, porque los cerebros son todos diferentes, si bien todos tenemos las mismas funciones, estas funciones desempeñan su papel de manera muy diversa, ¿sí? Esto, por ejemplo, da las diferencias del coeficiente intelectual de cada uno, ¿no? Que puede haber una media, pero siempre va a haber alguna diferencia individual, porque siempre algunos desarrollamos más un área que otra área, que esto va a tener que ver con nuestro contexto, con las oportunidades que nos brinde para ese desarrollo también. Por eso hablamos de que se considera, ¿no?, el cerebro por un lado neurotípico y después las personas que tienen discapacidad, sobre todo a nivel neurobiológico, ¿no?, como por ejemplo todos los trastornos del neurodesarrollo, el autismo, el TDAH, la discapacidad intelectual, las dificultades específicas del aprendizaje, las dificultades específicas del lenguaje, trastornos motores y demás, ¿sí? Tenemos otras también discapacidades que tienen que ver con neurodivergencias, ¿sí? Con otro funcionamiento en ciertos procesos cognitivos, ¿sí? En donde generalmente se dan perturbaciones de estos procesos debido a ciertas anomalías cerebrales. Entonces, la neurodivergencia muchas veces es considerada como una enfermedad o discapacidad que resta potencial para los alumnos, ¿no?, para que puedan adaptarse al estándar y desarrollar habilidades como todos los demás alumnos en las aulas, ¿no? Siempre se espera que puedan rendir de forma óptima como todo el resto, que puedan también comportarse de cierta manera, ¿no?, esperable, entre comillas. La psicología clínica presentó para un periodo en México, ¿no?, una perspectiva sobre acercarse a las neurodivergencias de una forma efectiva, porque va a plantear la profesional es que no está mal ni es deficiente, sino que es una variedad del cerebro humano, ¿no?, que tiene otras fortalezas y que por supuesto tiene otros desafíos. Porque si lo planteamos más allá de las anomalías cerebrales que va a tener las personas que tienen, ¿no?, una discapacidad de este nivel, más allá de eso, si lo pensamos de esta manera, como decía recién, todas las personas desarrollamos cierto potencial y también tenemos ciertos desafíos, ¿no? No sé, yo en matemática no puedo ayudar a nadie en matemática, ¿no? Porque por ahora hasta la de quinto, ya en secundaria ya no, porque no entiendo, no es mi fortaleza, en el último año de secundaria fue un gran desafío, matemática y química, no me llevo con los números, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no?, en humanidades me destaqué más, ¿no?, o encontré ahí mis fortalezas y esa es mi profesión hoy en día. Para el lado de las ciencias sociales, ciencias humanísticas, ¿no? Me gusta mucho todo eso. Y podría decir que una de mis fortalezas es poder retener, sino poder comprender lo que estoy leyendo. No estudio nunca de forma memorística, sino a través de la comprensión de lo que leo, ¿no? Sin embargo, en matemática, ¿cómo son los números? Exactos. Entonces, muchas veces el aprendizaje de la matemática mal planteado es de esta manera, ¿no? Hay muchos docentes que todavía, como la vieja escuela, enseñan, ¿no?, o mejor dicho, le dicen a los chicos que se sepan las tablas de memoria. ¿Para qué después te sirve saberla? Yo no me las sé de memoria. O sea, sé algunas, pero no me sé todas inclusive. Y muchas veces me quedo pensando o recurro a mi calculadora. No es que no las sepa en absoluto, se me confunden. ¿Por qué se me confunden los números? Y porque cuando uno estudia de memoria, cuando te trabas en un número, ¿no?, empezás a recitar 3 por 1, 3, 3 por 2, 3. No sabes el 3 por 4, te trabaste y chau fuiste.
¿no? Porque es todo memorístico. Y la memoria tiene una capacidad limitada también, ¿no? Entonces, siempre hay que reflexionar en matemática. ¿Cómo reflexionamos acerca de la multiplicación? Los chicos tienen que saber el sentido de la multiplicación. Es decir, ¿para qué estoy multiplicando yo? ¿Qué quiere decir 2 por 3? Igual a 2 más 2 más 2. Es una suma simplificada, ¿no? Bueno, no sé a dónde iba con eso, yo diciendo que era mala matemática. Pero esto, ¿no? Cada uno tenemos ciertos desafíos y ciertas fortalezas, por supuesto, siempre. Entonces, no es solamente de las neurodivergencias. Las neurodivergencias porque en sí el cerebro tiene ciertos procesos que son anómalos, ¿sí? Es decir, que presentan dificultades que son específicas, en áreas que son específicas, ¿no? Bueno, este punto de vista obviamente ofrece nuevos caminos para generar experiencias educativas de calidad para las personas neurodivergentes. Muchas veces no es compartida por la comunidad científica y es por eso que también hay escaso material para hablar de neurodivergencias, ¿sí? Material de apoyo bibliográfico. Bueno, ¿qué pasa con el diagnóstico, no? Otro grupo de personas con neurodivergencia funcional, es decir, que pueden presentar condiciones que sean un obstáculo para la adaptación social o algunos aspectos del aprendizaje también. Estos retos no comprometen los aspectos básicos de su capacidad cognitiva, integridad física o dignidad humana. ¿Por qué? Porque siempre, va a haber desafíos, como decía recién, pero también va a haber fortaleza, ¿no? Un niño, por ejemplo, que tiene autismo, ¿no? Puede presentar dificultades en torno a la sociabilización, a la comunicación, ¿no? Pero puede haber otra fortaleza. Son bastante memorísticos, algunos, ¿no? Digo, como en líneas generales, son bastante memorísticos, tienen muy buen razonamiento lógico, tienen habilidades del lenguaje respecto también a nivel expresivo, porque si bien a nivel comprensivo tiene muchos obstáculos, muchos de ellos a la vez para poder comunicar lo que quieren, sus deseos, intenciones al otro, tienen que tener, a pesar de sus dificultades cognitivas, tienen que tener un buen lenguaje de tipo expresivo, ¿no? Del aspecto expresivo. Digo, todos van a presentar fortalezas y también van a presentar desafíos, como decíamos recién. Si bien estas neurodivergencias pueden catalogarse en cualquier caso como el conjunto de procesos mentales y cognitivos diferentes, siempre el dilema entre estas dos facciones va a definir si lo anterior representa una divergencia o un desorden mental, es decir, si los procesos mentales van a presentar neurodivergencia o un desorden mental. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa que en salud mental hay obviamente un diagnóstico, ¿no? Un trastorno mental, pero que tiene competencias con el área cognitiva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las personas esquizofrénicas, ¿no? Estamos hablando de una estructura clínica que se engloba en una psicosis, ¿no? Que tiene alucinaciones, que tiene delirios. Pero ¿por qué a nivel psíquico presenta esto? Porque a nivel cognitivo tiene deficiencias en la percepción de la realidad. Todo lo que percibe es distorsionado, ¿no? Su lenguaje desarticulado, bueno, y otras dificultades que derivan de los procesos cognitivos. Entonces son las dos cosas, ¿no? Porque si nosotros planteamos la mirada que siempre planteamos en base al sujeto, que es un ser social, ¿no? Que es un ser biopsicosocial, me trabé, biopsicosocial, consideramos que todas las áreas del sujeto están relacionadas con todas. Entonces, cuando se presenta una dificultad en un área, por competencia se presenta a las otras también, ¿sí? Bien, por eso hay que conocer los niveles de funcionalidad de las divergencias. De una persona que tiene alta funcionalidad puede hacer uso de recursos destinados al desarrollo de procesos cognitivos específicos para su integración social. Entonces, lo que me va a plantear esto es que siempre se puedan conocer las fortalezas, ¿no? Lo que siempre decimos, todos los objetivos que se van a plantear a partir de las fortalezas de ese alumno que presente, ¿no? Y después vamos a empezar a trabajar sobre los desafíos de manera conjunta con el equipo.
Bueno, sabemos que en educación inclusiva o siempre, siempre en el ámbito de educación siempre está el dilema si se plantea una educación inclusiva o si es competencia de una educación especial. El tema de este dilema, a ver, no está el dilema, ¿sí? Ya le habías explicado en otra oportunidad que siempre cuando un alumno presenta dificultades, lo que planteamos es las orientaciones pertinentes al docente, la propuesta pedagógica individual que se plantea desde el nivel, ¿no? Si todo eso no alcanza, se llama a el equipo de orientación de educación especial para que pueda evaluar a un alumno, ¿no? Y ahí se va a hacer un criterio en común de escuela ordinaria y escuela especial a ver si un alumno necesita una MAI o un cambio de trayectoria. El cambio de trayectoria quiere decir de escuela de nivel pasar a educación especial, ¿sí? Nosotros sabemos que hay situaciones en las que un niño requiere directamente de educación especial, ¿no? Cuando hay una discapacidad sensorial, porque en la escuela ordinaria no hay braille para las personas no videntes, ¿no? En la escuela ordinaria no hay intérprete de lengua de señas, ¿no? Entonces, en estos casos van a escuela especial. Después, en discapacidades sumamente graves, ¿no? Cuando hay una persona que tiene esquizofrenia, cuando hay una persona que tiene una discapacidad intelectual de grado profunda o severa, que ahí casi siempre dependen de otra persona, ¿sí? En casos de discapacidad motora grave, ¿sí? Cuadriplegia, bueno, hay un montón de discapacidades, ¿no? Que sí requieren de una educación especial. Pero mientras un alumno pueda relacionarse medianamente con el resto, digo, ¿no? Medianamente porque en autismo hay algunas dificultades. Cuando pueda percibir el mundo que lo rodea, ¿no? Esto, estar en la realidad, pueda escuchar a los otros, pueda tener ciertas reglas y normas instauradas, obviamente, porque no puede ir a la escuela y romper todo, ¿no? Es decir, tiene que tener ciertas pautas de convivencia, no que sea un alumno 10, pero sí digo, ¿no? Que tenga un comportamiento, esto, que pueda entrar, que y medianamente respetar, ¿no? Después se va trabajando sobre las otras cosas. Siempre ese alumno debe estar en la escuela ordinaria. Siempre la escuela de nivel debe de realizar todas las acciones y agotar todos los recursos que tiene antes de que un alumno vaya a escuela especial, ¿sí? Debe de agotar todo, no se hace un cambio de trayectoria porque tiene una discapacidad, ¿no? No sé, nosotros teníamos, le conté de este alumnito de sexto, ¿no? Que estuvo en escuela de nivel hasta sexto, ¿no? Y le planteamos a la familia, va a ir a secundaria, pero este alumno todavía necesita ayuda para guardar sus útiles, está muy académicamente muy por debajo, ¿no? Recién este año empezó a comprar solo en el kiosco, tiene una discapacidad intelectual bastante importante, ¿no? Como para que vaya a secundaria. Entonces ahí priorizamos. ¿Qué priorizamos en educación? Que pase a secundaria donde está lleno de profes, de otros compañeros o demás, o que empiece a aprender aprendizajes significativos para aplicar en el contexto, porque no se sabe tomar ni un colectivo, ¿no? Digo, entonces, ¿qué vamos a priorizar? Y ahí priorizamos la educación especial, ¿no? Digo, porque tienen talleres, enseñan oficios también muchas veces, ¿no? Enseñan esto a que vayan a comprar, bueno, aprendizajes diarios, básicos que necesitamos para desempeñarnos con autonomía. Bueno, los principios de la neurodiversidad tienen que ver con el funcionamiento del cerebro humano, que es análogo, ¿no?, al sistema biológico, y existe poco orden en el cerebro. Ningún comportamiento se define como bueno o como malo. Solo existen diferencias, ¿sí?, entre los cerebros. Entonces, muchas veces estas diferencias que hoy hablamos van a responder a diferentes tipos de comportamientos, diferentes formas para aprender, etcétera, etcétera. Es todo diferente, ¿sí? Porque pensemos que como nosotros nos comportamos, todo eso es un proceso, ¿sí?, que se hace a nivel cerebral, porque primero percibimos la información del mundo exterior, ¿no? La percibimos, eso lo recibimos en el cerebro, se procesa y se devuelve en acción o lo que queramos hacer, ¿no? Otro de los principios es que
se ha establecido como normal el tipo de comportamiento adoptado por un individuo, ¿no? Que se asemeja al estándar tradicional, y esto permite explicar la evolución del individuo neurodivergente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos hoy de los excluidos, de la marginalización, ¿no? Que cuando una persona no cumple con las expectativas, con la norma vigente que se instaura en la sociedad, es considerado anormal, ¿no? O en su equivalencia enfermo, o en su equivalencia discapacitado, ¿no? Solamente porque no aplica, ¿no?, al criterio establecido como normal por parte de la sociedad. Otro de los principios es que la definición de competencias que posee el ser humano se genera por la adquisición de valores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene los valores propicios y fundamentales, podemos decir que puede ser competente para una u otra cosa, ¿no? Si yo tengo un chico que tiene problemas de sociabilización, dificultades para sociabilizar, ¿no? Me tengo que preguntar a qué se debe, ¿no? Se debe a que tiene dificultades específicas en la sociabilización que tiene que ver con la neurodivergencia, o se debe a que adoptó cierto comportamiento contextualmente inapropiado que deviene del contexto, ¿se entiende? Como conductas violentas y demás que son aprendidas en el contexto, porque esto sucede. Y acá también se etiqueta cuando no se tiene que etiquetar, porque no hay un niño que sea bueno o malo. Es malo porque le pega al resto, ¿no? Nadie nace con esa calidad. Entonces, lo que sí hay que pensar es qué pasó, por qué tiene este tipo de conducta, ¿no? En vez de juzgar o etiquetar. Por eso hablábamos de los valores. Otro de los principios es, bueno, la condición de discapacidad o superdotado de una persona dependerá en gran medida del tiempo y lugar de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a tener que ver con el paradigma vigente en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se considera a las personas con discapacidad? ¿Cómo se considera a las personas que actúan por ahí por fuera de la norma, ¿no? Porque ¿qué se le dice a las personas que tienen esto, ¿no? Que aparece acá con esta palabra superdotado? ¿Qué significa? ¿No? Que tiene un rendimiento mucho más alto que es esperable para... Claro, esperable para la edad. Sin embargo, se le dice, ¿tenés una discapacidad o estás superdotado? Sí. Muchas veces, no siempre, puede ser que tenga fortalezas y que esté súper estimulado, pero pensemos que, por ejemplo, dentro de lo que es el trastorno del espectro autista y lo que antes era considerado como Asperger, que hoy sigue estando, pero dentro del TEA, ¿no? Tenemos a las personas que tienen Asperger con coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Son muy inteligentes, digo, y tienen, esta como condición de superdotados, porque tienen un rendimiento intelectual muy por encima de otros para su misma edad. Y sin embargo, no son superdotados, salvo que tenga ciertas conductas específicas que otra persona diga, uy, es autista, ¿no? Como que puede aparecer las conductas estereotipadas y repetitivas, que es uno de los criterios para el diagnóstico, pero que muchas veces la suelen como controlar y no siempre todos se dan cuenta de esto. Pero bueno, volviendo a lo mismo, siempre va a tener que ver con el paradigma vigente. Después, para que una persona sea exitosa en la vida, debe adaptar el cerebro, ¿no?, a las necesidades del entorno. En caso de tener alguna discapacidad mental o física, lo ideal será buscar, obviamente, ayuda especializada. Siempre se considera que una persona tiene un óptimo estado de salud general, ¿no? Incluye también el mental, cuando puede adaptarse a lo que exige, ¿no?, o las demandas de el lugar en donde pertenece. Esto de que se pueda adaptar a ese entorno. Cuando ese entorno le resulta dificultoso, se encuentra con muchos desafíos, ¿no?, es mejor preguntar, ¿no?, o consultar con un profesional. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo
adultas, adolescentes adultas, que no tienen ninguna discapacidad hasta un momento, hasta que las expectativas y no solo las expectativas, las sobreexigencias lo empiezan a sobrepasar. Y ahí se da cuenta de que le está costando un montón, ¿no? Muchas veces suceden estas situaciones. Bueno, la aparición de los nichos y demás. Esto es lo que pasa. Silvia.